Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, al programa virtual Movete y Aprende en Casa de la Municipalidad de Cartago. Yo soy la doctora Ariana Ramírez, yo soy nutricionista y también soy instructora de manipulación de alimentos. Para que podamos comenzar y explicarles un poquito sobre la charla que vamos a tener, voy a proyectarles una presentación. Si me regalan un momento. Ok, perfecto. Ahí está en visualización. Bueno, les comento un poquito. Tuvimos muchas preguntas por medio del Facebook de la municipalidad sobre la charla de hoy. Personas que estaban interesadas en el curso, personas que necesitaban más información. Pero el día de hoy lo que vamos a dar es una charla con conceptos básicos de manipulación de alimentos. Ya si ustedes requieren llevar el curso o alguna información adicional, pues pongo a su disposición mis contactos y podemos conversarlo en el momento que termino la charla. Se pueden comunicar conmigo por medio del WhatsApp 8652-2834. Me pueden encontrar en Facebook como nutricionista Ariana Ramírez y en Instagram como Ariana Ramírez Nutricionista. Entonces sí quería, conversar un poquito sobre la charla de hoy, ¿verdad? Y para que no haya ninguna confusión, ¿verdad? Entonces, nada más es una charla informativa. Ok, comenzamos entonces con el tema. Pues surge la pregunta, siempre que escuchamos manipulación de alimentos, ¿quién debe capacitarse en estos temas? Es importante mencionarles que no solamente es un tema que deben capacitarse las personas que trabajan con alimentos o personas que están buscando trabajo, o muchas veces cuando empezamos a repartir currículums nos surge la idea de llevar este curso. Pero es importante que todas las personas, indistintamente cual sea su labor, deben llevar o capacitarse en este tema de manipulación de alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, todos nosotros nos alimentamos todos los días y varias veces al día, ¿verdad? Entonces, partiendo del hecho de que yo necesito cuidar mi salud y también la salud de las personas a las que les cocino o las personas que viven conmigo, pues todos deberíamos tener conocimientos en estos temas. Entonces, bueno, iniciemos con esta charla. Comenzamos con este concepto. ¿Qué significa inocuidad? Tal vez es una palabra que genera confusión o muchas personas no la han escuchado antes. Pues les comento que inocuidad es la garantía de que un alimento no va a causar daño a la persona que lo consuma. En palabras simples significa que inocuidad significa seguridad, ¿verdad? Que un alimento va a ser seguro para el consumo humano. Este concepto también tiene que ver con que el alimento esté libre de peligros físicos, químicos y biológicos. Pues vamos a hablar un poquito de estos tres conceptos. Tienden a ser un poquito confusos, pero aquí los vamos a hacer más simples. ¿Qué significa peligros físicos? Es cuando hay cualquier materia extraña dentro del alimento. Puede ser que por descuido llegó ahí, ¿verdad? Por ejemplo, alguna persona que manipula alimentos y dejó caer alguno de los accesorios que tiene, aretes o alguna piecita del collar o la perlita del anillo. O también puede ser materias propias de ese alimento. Por ejemplo, que en el arroz con pollo salió un huesito de pollo. Entonces ya en el momento que nosotros estamos masticando para poder ingerir este alimento, pues nos podemos hacer daño a nivel de la boca. También cuando antes salían las famosas piedritas en los frijoles, ¿verdad? Eso también se considera un peligro físico, porque también en el momento que nos estamos alimentando, nos podemos hacer algún tipo de daño. También son peligros físicos cuando sale cabellos, restos de uñas,
restos plásticos de los empaques de los alimentos. Entonces todo eso lo vamos a considerar dentro de esta categoría. Ok, hablando de los peligros químicos, como bien lo dice esa palabra, es cuando los alimentos tienen contacto con detergentes, con desinfectantes, con jabones, también lo que se utiliza para eliminar plagas, ¿verdad? Ya sea insectos, roedores, ¿verdad? Que por descuido llegó a infectarse ese alimento. Y también estamos hablando de cuando las toxinas de los microorganismos infectan esos alimentos. Todas estas situaciones tienen que ver con peligros químicos. Y por último, peligros biológicos. ¿Qué significa eso? Ahí vamos a hablar meramente de microorganismos. Microorganismos son seres tan pequeños que no los podemos ver a simple vista, ¿verdad? Necesitamos un microscopio para poder verlos. Entonces, no nos vamos a dar cuenta si algún alimento lo tiene o no. Entonces, en esta charla vamos a ver algunos conceptos para evitar que un alimento llegue a estar contaminado por estos microorganismos. Y en esta categoría de biológicos vamos a hablar de microorganismos patógenos. Patógeno significa microorganismos que van a causar una enfermedad. Este término lo podemos relacionar con el término patología, ¿verdad? Entonces, microorganismos patógenos, patología. Patología es lo mismo que decir enfermedad, ¿verdad? Entonces, para que nos ubiquemos un poquito en estos conceptos que muchas veces son un poquito complicados, pero ya vemos que es fácil. Ok. Un alimento es inocuo, un alimento tiene inocuidad o se considera un alimento seguro cuando pasa a través de toda la cadena alimentaria y al final de esta es apto para el consumo humano. Bueno, ok. ¿Qué significa cadena alimentaria? Cadena alimentaria es todo el proceso que tuvo el alimento desde el momento 1. Por ejemplo, si estamos hablando de vegetales y frutas, estamos hablando desde el momento que ese fruto se cosechó, pasó por el proceso agrícola. Si estamos hablando de un cárnico, desde el momento que ese animal nació, se desarrolló y también el momento del sacrificio. En esta primera etapa de la cadena alimentaria estamos hablando de la etapa de producción, que la vamos a ver de color verde ahí en la pantalla. Después pasamos a la etapa 2, que vamos a hablar de la industria alimentaria. Ese mismo alimento pues va a pasar por algún tipo de preparación, fabricación y transformación y va a ser envasado ya para la comercialización. Vamos a la tercera parte. Aquí es donde el producto se va a comercializar o se va a vender. Ahí vemos un carrito distribuidor, ¿verdad? Un camión que va a trasladar los alimentos a los diferentes lugares. Ahí vemos una mano, una manita. Eso significa cuando hay algún tipo de preparación previa antes de llegar al cliente final. Por ejemplo, aquí nos podemos situar las personas encargadas de preparar alimentos en sodas, en restaurantes, o también los emprendedores que hacen preparación de alimentos para vender. Y por último, nos vamos a la cuarta etapa, la etapa de consumidores. Ahí vemos, por ejemplo, el carrito del supermercado, ¿verdad? Que ya es cuando el producto va a ser vendido, pero también lo podemos asociar con restaurantes, sodas, servicios a domicilio que tenemos también. ¿Verdad? Tiene que ver mucho con lo que es el empaque y la entrega final. A partir de aquí, el cliente decide si lo consume en el mismo lugar donde lo compró o lo traslada hasta su hogar. Pues, ¿qué significa que un alimento llegue a ser inocuo al final de esta cadena? Pues necesita de un control desde el cultivo a la mesa. Ya sabemos que entre estos dos puntos hay toda una serie de manos y hay toda una serie de procesos. Entonces vean qué importante es ponerle atención a estos detalles. Ok,
Vamos a hablar directamente con los factores o los peligros biológicos. Vamos a hablar de lo que es los factores que favorecen el crecimiento de microorganismos. Recordemos que cuando hablamos de microorganismos estamos hablando de seres que son tan pequeños que no los podemos ver a simple vista. Entonces, ¿qué necesitan para poder crecer? Ahí les puse algunas imágenes para que nos acordemos más fácil. Bueno, número 1, necesitan un ser que le dé origen, ¿verdad? Yo siempre les digo que estas condiciones, para que no se les olvide, relacionémoslas con las condiciones que nosotros mismos necesitamos para poder sobrevivir como seres humanos, ¿verdad? Al igual que nosotros, ellos también son seres vivos. Entonces podemos ir relacionando para que no se nos olvide. Entonces, número 1, un ser que le dé origen. Número 2, necesita alimentos o nutrientes para poder crecer y poder reproducirse. Tercero, necesitan humedad en el momento de que estamos hablando de superficies, de almacenamiento, por ejemplo. Y bueno, si estamos hablando de humedad, podemos decir que nosotros también necesitamos hidratación para poder crecer y desarrollarnos. Tiempo significa que a mayor tiempo, bajo estas condiciones, dejemos un alimento, pues más se van a reproducir los microorganismos, ¿verdad? Entonces la tarea que nosotros vamos a tener es que ese tiempo sea lo más corto posible o que ese tiempo no exista, ¿verdad? Entonces no vamos a dejar ese alimento por mucho tiempo en las condiciones ideales para que crezcan. Pues también necesitan temperatura, ¿verdad? Al igual que nosotros, necesitan una temperatura para poder estar saludables, para poder crecer, para poder desarrollarse, ¿verdad? Nosotros necesitamos una temperatura alrededor de 37 grados centígrados. Ya si la temperatura está muy abajo o muy arriba, pues ponemos en riesgo nuestra salud. Igual ellos también funcionan de esa forma. También lo que son los niveles de pH, para poder entender qué significa esto, pues esto es una escala de acidez. La acidez la podemos relacionar si hablamos de alimentos, por ejemplo, un vaso de leche que no es ácido y un vaso de jugo de limón que sí es ácido, ¿verdad? Entonces, entre esos dos alimentos hay toda una escala de acidez, ¿verdad? Con eso lo podemos asociar para comprenderlo mejor. Y también, al igual que nosotros, muchos microorganismos necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Ok, vamos a enfocarnos a continuación en el tema de los rangos de temperatura que necesitan los microorganismos para poder crecer. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente. Vemos este termómetro. Vemos que en el centro tiene una franja que dice zona de peligro. Y a la par vemos una carita feliz. ¿Qué significa eso? Significa que los microorganismos van a estar felices de la vida, multiplicándose, creciéndose, desarrollándose, como yo les digo siempre, teniendo hijos, nietos y demás familiares. Y bueno, a la par dice zona de peligro, ¿por qué? Porque para nosotros, como seres humanos, no nos conviene que estén tan felices y creciéndose y desarrollándose. Entonces, nosotros debemos evitar que el alimento que estamos produciendo o que vamos a consumir no se mantenga en el rango de temperatura de 5 a 60 grados centígrados, que ese es el rango que vemos ahí marcado en el termómetro. Este rango lo podemos asociar con la temperatura ambiente, ¿verdad? Y bueno, por el contrario, si la temperatura está menos a 5 grados centígrados, ahí vamos a ver en el dibujo del termómetro que hay una carita durmiendo. Esas temperaturas las podemos asociar con refrigeración o congelación. Y va a estar la carita dormida porque significa que los microorganismos van a estar como en pausa. Van a estar como congelados, por decirlo así. Eso significa que van a estar dormidos, pero no los hemos eliminado, no se han muerto,
¿verdad? Entonces se van a permanecer latentes. ¿Qué significa la temperatura mayor a 60 grados centígrados? Que precisamente ahí la tenemos marcada en el termómetro. Ahí vemos una carita verde. Eso significa que solamente cuando aplicamos calor, la temperatura de recalentado o de cocción, solamente en esas condiciones vamos a lograr matar esos microorganismos. Entonces vean qué importante tomar en cuenta el manejo de los alimentos con este termómetro. Y bueno, siempre mantener en mente estas dos temperaturas, este rango de 5 a 60 grados centígrados. Ok, vamos a hablar de 3 errores muy comunes que puede presentar una persona que manipula alimentos. Número 1, el abuso de tiempo y temperatura. ¿Qué significa esto? Significa que un alimento va a pasar mucho tiempo en la temperatura de zona de peligro, ¿verdad? Lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Va a pasar mucho tiempo de 5 a 60 grados centígrados, que precisamente es lo que nosotros debemos evitar. Número 2, el segundo error, la higiene personal, ¿verdad? Hay personas que hay cosas tan básicas que a veces hay personas que lo pasan por alto, ¿verdad? Ciertas cosas, entonces es súper importante tener todas las normas. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Y también el lavado de manos ineficiente. Tal vez en este momento, ¿verdad? Que ahorita estamos en condiciones de pandemia, bueno, le hemos dado más importancia a lo que es el lavado de manos, pero todos sabemos que no siempre ha sido así, ¿verdad? Entonces, la importancia que es lavarse las manos correctamente y durando el tiempo que necesitamos para poder eliminar toda la contaminación que tenemos en nuestras manos. Igualmente más adelante lo vamos a volver a repasar. Y el tercer error muy común que puede pasar es la contaminación cruzada. Para explicárselo mejor, aquí les traje algunas imágenes para que podamos comprenderlo. Contaminación cruzada es cuando la contaminación va a pasar de un lugar a otro, de un lugar que estaba contaminado a un lugar que no lo estaba. Puede ser de un alimento a otro, puede ser de un implemento a otro implemento, o de un implemento a un alimento o viceversa, ¿verdad? Se pueden dar diferentes situaciones. La primera imagen que tenemos ahí arriba, se da la situación que hay un pollo crudo. El problema con ese pollo crudo es que en el momento del sacrificio del animal, esa carne tiene contacto con lo que son las heces o los órganos internos del animal. Entonces, siempre que tengamos frente a nosotros una carne cruda, siempre debemos de dar por un hecho de que esa carne está contaminada, que trae algún microorganismo patógeno que puede generar alguna enfermedad. Entonces, esta situación menciona que ese pollo empieza a botar sus líquidos encima de una carne cocida. Carne cocida lo podemos asociar, por ejemplo, con un jamón, que muchas veces lo tomamos del refri y nada más lo servimos en un sándwich y no lo comemos, ¿verdad? No le aplicamos calor normalmente. Entonces vean que ahí se genera el peligro, ¿verdad? Esos líquidos caen sobre el jamón y inmediatamente ese jamón pasa a ser servido con un plato de comida. Ahí es donde la persona se va a poner en riesgo en el momento de comerlo. La siguiente imagen que tenemos a la derecha, pues una persona que manipuló un pollo crudo y pasó después, sin lavarse las manos, a armar un sándwich, ¿verdad? Obviamente, ese sándwich no le vamos a aplicar calor, o en este caso no se aplicó calor, entonces ahí es donde la persona igual lo va a consumir y va a generar un peligro. Ok, seguimos con la imagen ahí abajito. Una persona que cortó un pescado crudo en una tabla de picar e inmediatamente sin lavar esa tabla pasó a cortar unos tomates y esos tomates los pasó a servir en una ensalada.
volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esa ensalada no se le va a aplicar calor. Entonces son tipos de alimentos que debemos tener mucho cuidado. Y bueno, también les menciono que nuestra propia mano puede ser un recurso de contaminación cruzada, ¿verdad? Puede verse así cuando no está lavada, ¿verdad? De todo tipo de microorganismos que pueden generar problemas en nuestra salud. Ok, les menciono que hay ciertos alimentos que presentan un alto riesgo de desarrollar microorganismos, alto riesgo más que otros alimentos. ¿Con qué características debe cumplir estos alimentos? Primero, la primera característica, debe contener alta proteína, debe ser alto en proteína, debe ser alto en humedad y no deben ser ácidos, ¿verdad? Tengamos en mente esas tres características. Con eso lo podemos asociar, ahí les puse la imagen, lo podemos asociar a las carnes crudas. Pues imaginémonos nosotros al frente de una carne cruda de pollo. Primero, número uno, tiene proteína, es alto en proteína, efectivamente. Segundo, lo podemos tocar y está húmedo, significa que es alto en humedad. Y tercero, no es ácido, ¿verdad? Entonces, así lo podemos relacionar con todo tipo de carnes crudas de cualquier tipo. También lo relacionamos con lo que son lácteos, desde quesos, la leche y también el yogur. El huevo también. En el caso del huevo también les iba a mencionar una situación. Lo que pasa con el huevo es que en el momento que sale de la gallina, pues no hay opción, ¿verdad? Siempre tiene contacto con lo que son las heces de la gallina. Y una de las características del huevo es que su cáscara tiene muchos poros, es muy porosa. Entonces, cuando tiene contacto con lo que son la cuita o las heces de la gallina, lo que son las bacterias que contiene pueden entrar dentro del huevo. Entonces, debemos cuidar nunca ingerir lo que son huevos crudos, ¿verdad? Entonces, en el momento que vamos a hacer algún huevito, por ejemplo, para el pinto, tratemos de que la yema no quede tan aguadita o tiernita, que muchas veces le llamamos así, porque significa que en el centro no llegó a estar en una temperatura segura. Entonces tratemos de cocinarlo bien para eliminar todo lo que es algún posible riesgo. También lo que son mayonesas, cuidar bastante en ese sentido. Y también lo que son las carnes, tratar de ingerirlas también, ¿verdad? Con cocción completa. Tratar de evitar los cortes que son a término medio y bueno, que no son bien cocidos, ¿verdad? Porque siempre va a haber cierto riesgo de que los microorganismos permanezcan en ese alimento y nosotros lo lleguemos a consumir y tengamos ese riesgo. Ok. Si a estas condiciones que ya no podemos evitar, que ya los alimentos tienen estas tres características, si a eso le sumamos humedad en el momento de almacenamiento o en el momento que lo estamos manipulando, si le sumamos abuso de tiempo y de temperatura, pues el riesgo todavía aumenta más. Entonces, estas últimas tres condiciones que sí las podemos controlar, tratemos de manejarlas lo mejor posible y que ojalá ese tiempo sea lo más corto posible o no exista. Les voy a poner un ejemplo práctico para poder que ustedes se imaginen un poquito mejor estas situaciones en la vida real. He visto muchas veces cuando venden fruta picada, ¿verdad? Y muchas veces esa fruta picada tiene su topping de yogur y de granola. Y bueno, depende del lugar donde se esté vendiendo. A veces ese topping de yogur no lo tienen
en temperaturas frías, ¿verdad? Para lograr evitar ese crecimiento de microorganismos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Volvamos a esta teoría que acabamos de ver. El yogur entra como proteico, alto en humedad y no es ácido, ¿verdad? Entonces, tratemos de relacionar y de reflexionar cada vez que estamos manipulando un alimento, y mayor aún si somos emprendedores, ¿verdad? Entonces, para ofrecerle a nuestros clientes un producto que sea seguro y que sea inocuo. Y bueno, obviamente tener nuestro curso de manipulación de alimentos al día, ¿verdad? Para poder darle siempre lo mejor a nuestros clientes y evitar cualquier situación adversa. Bueno, algunas medidas que ocupamos cumplir para poder evitar estas situaciones. Bueno, número 1, yo sé que ahora es muy necesario y que todos tenemos uno, pero el celular debe estar completamente aparte en el momento que vamos a manipular alimentos. Yo sé que a veces cuando somos emprendedores, el celular es muy necesario, tenemos que estar pendientes de pedidos, pendientes de entregas y demás, pero bueno, en el momento que lo vamos a utilizar, vamos a salir del recinto donde estamos cocinando o teniendo contacto con alimentos. Cuando terminamos de conversar, nos volvemos a incorporar, nos lavamos muy bien las manos y el celular queda totalmente aparte, ¿verdad? Entonces tratemos de tener esos cuidados. Lo que son las uñas deben estar muy cortas, a ras, que ojalá la parte blanca no se vea, para disminuir la posibilidad de que los microorganismos se alberguen ahí en las uñas y lleguen a contaminar. Ok, tampoco que tengan esmalte, ni uñas postizas tampoco, para evitar que algún residuo llegue a caer en la comida también. Lo que son las bolsitas de papel, las bolsitas de tela que ahora usamos bastante para lo que son las compras, pues está muy bien, pero debemos tener el cuidado porque muchas veces pueden ser un recurso de contaminación cruzada. Por ejemplo, si yo hoy voy a comprar carne roja en la bolsa amarilla y mañana voy con esa misma bolsa amarilla a comprar lechuga, pues el microorganismo o la contaminación va a pasar de un alimento a otro. Ok. Lo que son superficies de alto contacto, por ejemplo, lo que son las perillas de las puertas, muchas veces no podemos evitar, ¿verdad? Necesitamos tocar la perilla para poder abrir una puerta. Entonces, tener el cuidado de lavarnos las manos después de hacerlo y que sea un lugar que se esté desinfectando constantemente para evitar cualquier situación. Ese cuadrito que está ahí abajo dice hervir la comida ya preparada que estaba en refrigeración por 5 minutos antes de consumirlos. Eso nos ayuda a matar los microorganismos que estaban dormidos en temperaturas frías, ¿verdad? Es muy importante que cuando haya sobrado alimentos, por ejemplo del almuerzo, siempre cuando ya se hayan enfriado, los incorporemos en el refrigerador y los mantengamos ahí. No se recomienda dejar los alimentos todo el día o inclusive toda la noche en temperatura ambiente. Entonces, siempre manejarlo o en frío o en caliente y en las temperaturas seguras. Ok. El termómetro, ¿verdad? Especialmente si tenemos algún negocio de alimentos, es muy importante estar calculando cómo estamos manejando esas temperaturas, ¿verdad? Para nosotros tener noción de la seguridad del producto que estamos ofreciendo. La idea no es que cada 5 minutos estemos tomando las mediciones con el termómetro, ¿verdad? Sino en ciertos momentos claves para que sepamos cómo van esas temperaturas por ahí. Ok, el uso de la hielera nos ayuda a que el abuso de tiempo y temperatura sea menor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si pasamos a comprar una carne, ¿verdad? Vamos a hacer mandados, pasamos a comprar una carne y seguimos haciendo mandados por 2 horas más, ¿verdad? Imagínense que esa carne que acabamos de comprar va a pasar 2 horas en temperatura de zona de peligro y
vamos a llegar a la casa ya con esa carne cargada en microorganismos que se reprodujeron y vamos a poner en riesgo inclusive lo que está dentro del refrigerador, ¿verdad? Entonces, tomar las previsiones del caso, ya sea o usar alguna hielerita, puede ser pequeña, para conservar un poquito esa temperatura, o también que la carne sea la última que compramos después de hacer los mandados, ¿verdad? Para no tener esa carne en zona de peligro por tanto tiempo. Ok, se recomienda el uso de tapabocas y guantes con lo que es la manipulación de los alimentos. Tal vez en nuestras casas, ¿verdad? Ya que le estamos cocinando a nuestra familia, a nuestra burbuja y demás, tal vez en nuestras casas no lo utilicemos, ¿verdad? Las medidas son un poquito menores, pero sí hay ciertas situaciones en las que se vuelve importante. Por ejemplo, cuando manipulamos el pollo o alguna carne cruda, porque los microorganismos se pueden meter en las uñas. Por más que lo lavemos, a veces pueden meterse los microorganismos de la carne cruda. También el momento que manipulamos ensaladas o cuando vamos a hacer refrescos naturales, porque son alimentos que no van a pasar por calor. Entonces, por eso es importante cuidarlos hasta el último momento. ¿Ok? Y bueno, el lavado de manos, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Tener cuidado con los estornudos. Yo creo que hoy en día todos tenemos muy en claro el poder de un estornudo, ¿verdad? Son actos involuntarios, pero sí debemos protegernos en el momento que vaya a pasar, ya sea que estamos con el tapabocas o también usando el protocolo, tratando de que minimice lo que es la posibilidad de alguna contaminación. Lo que son las tablas de picar, aquí se las enseño de colores. No solamente se ven muy bonitas, sino que también nos ayudan a evitar contaminación cruzada. Se los voy a mencionar rápidamente para que sepan cómo utilizarlas. La carne roja cruda la vamos a manipular en la tabla de color rojo. Lo podemos relacionar con el color del alimento para que no se nos olvide. La de color amarillo la vamos a utilizar para manipular pollo crudo. Igual podemos relacionarlo con el pollo. Normalmente es una carne un poquito más pálida, lo podemos relacionar con ese color amarillo. Lo que es la tabla verde para frutas y vegetales. Lo que es la tabla café, la vamos a utilizar para alimentos preparados, listos para servir, en el último momento antes de que llegue a la persona final. ¿Ok? La de color blanco para queso y huevo cocido. Y la de color azul la vamos a utilizar para productos del mar crudos. Vean que les mencioné crudos y cocinados por aparte. Si por ejemplo tenemos una carne roja cocinada que ya pasó por calor, la vamos a cortar o manipular en la tabla café, en la tabla de alimentos preparados. Entonces, para que tengan esa referencia. Ok. Ahí esa imagen de una curita, ¿verdad? Se las pongo porque no es recomendable hacerlo de esta forma, ¿verdad? Todos hemos tenido la experiencia, tal vez cuando nos ponemos una curita, pues a lo largo del día se va poniendo negra con todo lo que tocamos y va acumulando suciedad y demás. Entonces, para manipular alimentos no se recomienda esta medida. Lo que podemos hacer es, bueno, ok, nos podemos poner la curita y usar un guante para protegerlo. Y si trabajamos con alimentos, ya a nivel de emprendedurismo o trabajamos en alguna empresa de alimentos, sí es muy importante avisarle al jefe y que nos pueda reubicar en otra posición, ¿verdad? Para cuidar esa manipulación que hay ahí. Ese cuadrito de ahí abajo dice separar los alimentos crudos y cocidos, no manipularlos en la misma área. Entonces, cuando estamos preparando diferentes alimentos, siempre que sea en lugares con cierta distancia,
que sean separados y que también estén completamente desinfectados, ¿verdad? Normalmente en nuestra casa lo que tenemos es la mesa de la cocina, ¿verdad? Normalmente no tenemos dos áreas diferentes para manipular los alimentos. Entonces, si tenemos esta situación, siempre se debe limpiar y desinfectar antes de cambiar a otro tipo de alimentos, ¿verdad? Para evitar cualquier circunstancia. Ok, lo que es el agua, siempre tratar de que sea agua potable lo que vamos a utilizar para cocinar. Si tenemos alguna duda del estado de esa agua que vamos a utilizar, es mejor siempre hervirla antes de utilizarla, ¿verdad? Y si, bueno, ya trabajamos en algún lugar de alimentos, sí es importante hacerle una prueba de potabilidad, a ver qué tal está esa agua. Ahí abajito otro cuadrito, dice mantener los alimentos en refrigeración antes y después de ser preparados. Como les decía anteriormente, es muy común que los alimentos pasen en la cocina hasta que se terminen. Muchas veces el arroz con pollo se calienta y se enfría, se recalienta y se enfría varias veces hasta que se termine la olla, ¿verdad? Pero lo más recomendable es cocinar ese arroz con pollo, dejarlo enfriar por no más de 2 horas, recuerden ese dato, no más de 2 horas, e introducirlo en el refrigerador. Y a partir de ahí vamos a sacar las porciones que vamos a recalentar por aparte para darle mejor control. ¿Ok? Y ahí les puse, una imagen de una esponja. Pues las esponjas también son un objeto que puede pasar por riesgoso. Porque bueno, imaginémonos, está en un ambiente que es húmedo normalmente. Es un ambiente que puede contener restos de alimentos. Y también es un implemento que puede estar, bueno, que está en zona de peligro de temperatura. Entonces tiene 3 numeritos de la rifa, ¿verdad? Entonces cuando ya empieza a oler feo es cuando no le estamos dando ese correcto manejo. Lo ideal es, bueno, cuando ya la desocupamos durante el día, llega la noche y la desocupamos, le podemos poner agua hervida, la escurrimos, que quede bien seca, tratar de que no quede con humedad. Se puede poner un ratito en el microondas, ¿verdad? Son algunas recomendaciones. Y se puede guardar tapada en el refrigerador. Okay. Vamos a hablar de métodos de conservación en frío. Vamos a hablar del método de refrigeración, que es cuando está de 0 a 5 grados centígrados. Y congelación es cuando está a menos de 0 grados centígrados a una temperatura ideal de menos 18. Si recordamos el termómetro que vimos al principio, ¿se acuerdan con las caritas? Ok, recordemos que la zona de peligro es mayor a 5 grados centígrados. Entonces acá estamos hablando de temperaturas menores a 5 grados centígrados, ¿verdad? Si por ejemplo vamos a nuestro refrigerador y le medimos la temperatura con un termómetro a algún alimento que tengamos ahí almacenado, y por ejemplo ese alimento me sale el termómetro en 6 o 7 grados centígrados. Eso significa que a pesar de que ese alimento está en el refrigerador, ese alimento está en zona de peligro y está en abuso de tiempo y de temperatura. Entonces vean qué interesante. No solo guiarnos por el numerito que puede decir la refrigeradora, sino también verificar cómo está la temperatura en los alimentos que están ahí guardados. Inclusive hay algunos factores que pueden influir en que la temperatura no sea la adecuada. Por ejemplo, si el refrigerador está muy cargado de cosas, entonces no hay distancia entre un alimento u otro, pues puede que las corrientes de aire frío no transcurran por todos los alimentos y las temperaturas no sean las ideales.
Pasa mucho como cuando nos encontramos, no sé, un tomate en el fondo de la refrigeradora y notamos que está congelado. Entonces uno dice, qué raro, ¿verdad? Qué raro la temperatura de este refrigerador, seguro está malo y demás. Pues no siempre es así. Lo que pasa es eso, ¿verdad? Que muchas veces la saturación de alimentos en ese refrigerador no va a llegar de forma adecuada a todos los alimentos. Y bueno, para que ese alimento también sea inocuo, es muy, muy importante descongelar adecuadamente. Si yo ahorita les preguntara qué métodos utilizan para descongelar, pues posiblemente muchos me digan, lo dejo toda la mañana en el fregadero para que se descongele, lo pongo en agua caliente, lo pongo en el refri o lo meto al microondas, ¿verdad? Normalmente son como los métodos que se utilizan constantemente para descongelar. ¿Cuál de todos esos es el más adecuado y por qué? Bueno, les comento que el más adecuado es descongelar en la misma refrigeradora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pasar el alimento. Eso vaya subiendo poco a poco. Voy a volverme acá. Pero nunca se nos salga a la zona de peligro. Nunca se nos pase por encima de los 5 grados centígrados. Vean qué interesante. Y también otra forma que podemos... bueno, perdón, les iba a comentar otra cosita antes. También hay diferentes factores que tienen que ver con descongelar en el refrigerador. Primero, es mejor descongelarlo en porciones, ¿verdad? Que ya nosotros tengamos fragmentada esa porción. No se recomienda descongelar una porción muy grande y volver a congelar lo que me sobró, ¿verdad? Eso nunca se debe hacer porque más bien vamos a poner en riesgo ese alimento. Entonces siempre planificar, hacerlo en porciones. Obviamente es un método que es un poquito más lento, entonces tratemos por lo menos de bajarlo en la noche para poder utilizarlo al día siguiente. Si ocupamos un método un poquito más rápido y que sea seguro también, podemos utilizar el método para descongelar en el microondas. ¿Por qué en microondas? El microondas permite que el alimento pase por la zona de peligro, pero en muy corto tiempo. Eso sí, algo importante, inmediatamente necesitamos utilizar o cocinar ese alimento. No se vale que yo estoy haciendo mis labores de la casa, me pongo a descongelar un pollo crudo, y me acordé como a las 4 horas que estaba ahí el pollo en el microondas, ¿verdad? Entonces, por nada del mundo debe pasar algo así, porque más bien lo vamos a poner en peligro. Ok. Voy a pasar por acá. Y voy a detenerme para contestar algunas preguntas que han llegado a la transmisión. Ok. Me preguntan de dónde proviene la salmonela y cómo evitar que el pollo se infecte. Pues muchos de estos microorganismos, en especial la salmonela, se pueden encontrar en las heces, no solo de los animales, también en las humanas, pero son microorganismos que conviven con nosotros sin causarnos ningún daño. En el momento, bueno, viven en nuestros intestinos, ¿verdad? En el intestino de animal o humano, y en el momento que las heces llegan a tener contacto con alimentos, ahí es donde se ponen en riesgo porque empiezan a reproducirse y llegar a números importantes y peligrosos que ya ponen en riesgo la vida. ¿Cómo evitar que el pollo se infecte? Como les mencioné anteriormente, es muy difícil, ¿verdad? Porque en el momento que el animal es sacrificado, la carne puede tener contacto con las heces directamente o con los órganos internos
y ahí es donde la carne ya viene contaminada. Y si de pura casualidad alguna pieza de pollo no está contaminada, pues tal vez en el momento que llega a la carnicería o en el momento que llega, en el momento de empacarlo, ahí se puede infectar con las otras piezas de carne que tiene a la par. Otra pregunta por acá, si la carne se congela, descongela y se vuelve a congelar, ¿se contamina o se pone mala? Pues sí, como les dije anteriormente, ¿verdad? No se recomienda volver a congelar un alimento que se descongeló. Por eso debemos tener las previsiones del caso y guardarlo ojalá en porciones adecuadas para poder utilizarlo. Entonces no se recomienda, más bien ponemos en riesgo nuestra salud. Otra pregunta por acá. Si la carne, pollo, pescado, etcétera, están contaminados, al cocinarlos mata la contaminación. En teoría sí, si llega a temperaturas seguras también. Mucho ojo con las temperaturas de microondas. Normalmente lo utilizamos para recalentar. Pero a veces lo que le ponemos son 30 segundos o 50 segundos, ¿verdad? Entonces, ese tiempo no permite que llegue a una temperatura suficientemente alta para matar lo que tiene ese alimento. Entonces, bueno, lo más recomendable va a ser como recalentarlo como en cocina, por decirlo así, o si es en microondas, que le pongamos más tiempo para que llegue a estar a una temperatura que nos llegue a estar seguro. Hay algo también importante. Si ese alimento no tuvo un buen control a través de la cadena alimentaria y esos microorganismos que contenía llegó a producir toxinas, esas toxinas sí son más difíciles de eliminar. Entonces vean qué importante. No porque dejemos la carne todo el día fuera del refrigerador y ya después la cocinamos y ya no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces vean qué importante, por eso es que debemos cuidar todas las acciones que hay a través de la cadena. Ok, por acá tengo otra pregunta, ¿cómo se debe descongelar las carnes, microondas o al natural? Pues ya contestamos por ahí esa pregunta, ¿verdad? Tratar de evitar que sea a temperatura ambiente, que sea al aire libre, por decirlo así, o en el fregadero, porque ahí estamos alargando ese tiempo que pasa en la zona de peligro. Y nuestra tarea siempre es que ese tiempo sea lo más corto posible o que ese tiempo no exista. Además, si lo ponemos en el fregadero, y bueno, normalmente tenemos trastes recién lavados, implementos de cocina y demás, que vamos a utilizar para servir alimentos y procesar alimentos, pues si esos implementos se salpican con esa carne, con el agua de esa carne cruda, pues pueden también estar en riesgo si cogemos un plato de ahí mismo y nos servimos la comida y vamos a comer, ¿verdad? Entonces también ese tipo de cositas es mucho de observación. Ok. Otra pregunta, ¿se le puede poner cloro a la esponja? Sí, perfectamente, también nos ayuda a desinfectar. Ok, entonces sigamos por acá. Las siguientes preguntitas que nos van a ir entrando las vamos a responder al final de la charla, ¿verdad? Entonces si tienen alguna otra duda, la pueden poner aquí abajo de la transmisión. Vamos a hablar directamente de hábitos de higiene de la persona que manipula alimentos. Aquí tenemos dos situaciones, dos escenarios muy diferentes. El número uno, tenemos una persona que tal vez no tenga los conocimientos básicos en manipular alimentos. Pues ahí vemos algunas palabras o algunas flechas de cositas que podemos observar que no están bien. Podemos ver insectos, que por ahí anda inclusive una curita en el dedo, tiene una herida. Falta de higiene, vemos que la camisa está sucia, la apariencia de la persona está descuidada, se refleja falta de higiene, el cabello no está cortado, la barba también la tiene larga, que en el caso de los caballeros también es importante que esa barba se mantenga corta si siempre se manipula alimentos.
utensilios sucios y a la par una cajita que dice alimentos de preparación dudosa, ¿verdad? Y por otro lado, vemos otra situación de una persona que tiene sus implementos, tiene un uniforme, tiene su tapabocas, tiene gorro y se ve un ambiente mucho más ordenado. Pues en esta primera imagen, si esa persona está enferma, bueno, tal vez podemos mencionar la situación actual, ¿verdad? Si tal vez esa persona está contagiada, puede pasarlo a los alimentos e infectar a las personas que van a consumir o a los clientes que van a comprar ese alimento. Si esa herida, bueno, si la persona tiene falta de higiene y esa herida inclusive está infectada, también los alimentos los pone en riesgo. Bueno, podemos sospechar de que esta persona tiene un mal lavado de manos y en general normas de higiene incorrectas. Ok, por el contrario, vamos a analizar este otro escenario. Esa persona tiene protección del cabello. Bueno, yo sé que esta es una imagen, es solo un dibujo, pero les menciono que también debe tapar las orejas y tapar todo el cabello. No se vale que salgan los cabellos por debajo de la cofia o de la protección que tengamos. No se recomienda hoy en día que se utilicen mallas, porque igual los cabellos se van a salir. Tratemos de que sean cofias que sean con algún tipo de tela lisa o tela que nos proteja, para que no haya igual salida de cabellos. Delantal y uniforme deben ser de colores claros, más que todo para vigilar la suciedad, ¿verdad? Para notar la suciedad y poder cambiarnos si fuera el caso. En el caso del delantal es de uso exclusivo de la cocina o del área donde se preparan alimentos. No se vale ir con el delantal al baño, ¿verdad? Porque lo vamos a contaminar. No se vale ir con el delantal a la acera o a un receso, ¿verdad? Si fuera el caso que estamos trabajando, o inclusive en la misma casa de nosotros, porque podemos contaminar los alimentos ya cuando nos volvamos a incorporar a la cocina. No se recomienda que ese delantal tenga bolsas, o si tuviera bolsas, no utilizarlas. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo me quito los aretes y los pongo en esa bolsa, tal vez a lo largo del día en mis labores, yo me vaya a agachar y esos aretes pueden igual caer sobre los alimentos, ¿verdad? Entonces no me vale de nada quitármelos. Ok, el delantal, bueno, si estamos hablando de un ambiente de trabajo, el uniforme se debe poner inmediatamente antes de empezar las labores. Si trabajamos en alimentos, no se recomienda salir de la casa con el uniforme, ¿verdad? Porque en la calle vamos a agarrar bastante suciedad, contaminación, polvo, smog, hasta sudor, ¿verdad? Entonces, mejor cambiarse antes de empezar las labores, o inclusive si somos emprendedores y también nos dedicamos a esto, antes de empezar las labores nos vamos a cambiar con ropa limpia. Los zapatos deben ser antideslizantes para evitar accidentes, que haya algún suelo mojado, que vayamos a caer con alguna bandeja caliente, ¿verdad? Entonces, para evitar cualquier accidente, deben ser completamente cerrados también para nuestra protección. No se recomiendan sandalias ni zapatos tipo muñeca, porque si cae algún líquido caliente o algún cuchillo, ¿verdad? Puede que nos lastimemos el pie. No se recomiendan materiales porosos, por ejemplo, zapatos de tela, porque ese material va a ir absorbiendo la contaminación, y mentira que los vamos a lavar todos los días, ¿verdad? Entonces tratar de que sean materiales, por ejemplo, ahora hay tipo hule, ¿verdad? Que son bastante cómodos y son más fáciles de limpiar. Vamos a hablar de otras medidas también. Bueno, ya hablamos de las uñas. No usar maquillaje es importante porque también nos puede implementar contaminación cruzada. Vamos a ver.
No usar implementos de madera, desde tablas de picar, los mangos de los cuchillos, los cucharones, hasta el rodillo, que muchas veces utilizamos de madera, no se recomienda. ¿Por qué? Porque la madera es porosa, la madera va a absorber suciedad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, o bueno, inclusive si lo ven en sus casas, pero cuando ya la tabla de picar está muy usada, normalmente tiene una mancha negra que no se la quita nada, ni el cloro. Eso es el reflejo de la suciedad que está por dentro y que no la podemos eliminar, ¿verdad? Porque está ahí adentro. Les cuento una anécdota. Yo hace muchos años, bueno, en mi casa teníamos el rodillo de madera para hacer pan. No lo usábamos muy frecuentemente, pero la última vez que lo sacamos de la alacena para poder utilizarlo, este rodillo tenía una capa verde encima, ¿verdad? Entonces, yo siempre les doy el ejemplo porque me pasó, y bueno, muchos de ustedes tal vez hayan tenido la experiencia, pero ese es el reflejo de la suciedad que tiene esa madera y que está reflejando o que la está sacando hacia afuera. Y por más de que lo guardemos limpio, lo guardemos seco y demás, pues siempre va a permanecer ahí. Ok. Ya hablamos también de los guantes, del uso de los guantes. Es importante, vean que es muy básico, pero a veces lo podemos pasar por alto. Es muy importante bañarse y lavarse los dientes antes de empezar labores, antes de cocinar para la familia, antes de cocinar para nuestro emprendimiento o antes de ir a trabajar, ¿verdad? Muchas veces hay personas que tienen horarios de trabajo, no sé, que entran de madrugada o preparan desayunos y demás. Y a veces hay personas que se bañan en la noche y para ahorrarse un poquito de sueño en la mañana, ¿verdad? Entonces es importante que no se haga así. Con el simple hecho de bañarnos y lavarnos los dientes, reducimos la carga microbiana que podemos transmitir a los alimentos. Entonces vean qué importante. Ok, usar protección del cabello. Esta es la cofia que les hablaba, que es como de telita, que es más segura y no permite que caigan los cabellos. Si tenemos alguna enfermedad, algo contagioso, mejor no tener contacto con los alimentos. Ya hablamos por qué. No mascar chicle mientras estamos haciendo labores. No usar alhajas. Ya hablamos por qué. No comer en el área de trabajo o en el área donde estamos manipulando alimentos, porque bueno, si estamos comiendo, estamos sin el tapabocas, estamos hablando, conversando, o inclusive si ponemos la cuchara sucia encima de una superficie de trabajo, ya estamos contaminando el área. Si tenemos alguna herida, también ya lo conversamos, mejor reubicarnos o poder ponernos una protección y usar guantes para evitar cualquier contacto. Ok, ya vamos terminando por acá. Vamos a repasar algunos conceptos. Les voy a hablar sobre el método PEPS. Suena muy raro, pero bueno, es muy fácil y muy simple. Este método lo podemos utilizar en nuestras casas para organizar los alimentos, para organizar las alacenas. Igualmente si tenemos un emprendimiento o si ya trabajamos en cocina. ¿Qué significa PEPS? Significa primero que entra, primero que sale. Yo sé que en algunas empresas los conocen con nombres diferentes, pero bueno, en realidad es muy fácil. Significa que si hoy yo compro un alimento o si hoy el proveedor me trajo los alimentos, en lugar de ponerlo al frente de la alacena, lo voy a poner atrás de los productos, como haciendo fila, por decirlo así. ¿Eso en qué me ayuda? Pues la próxima vez que yo vaya a utilizar ese producto, pues es muy lógico que voy a tomar el primero que está al frente. Y si yo, cuando lo almacené, lo puse de primero, voy a utilizar el producto más nuevo, el que acaba de entrar. Y el producto que estaba guardado con más tiempo, se va a llegar a poner más viejo y puede llegar a caducar, ¿verdad? Entonces vean qué importante. Con eso
nos ayudamos a dar rotación de producto, evitar que los alimentos se nos pongan malos, o inclusive a veces podemos usar algún alimento que ya está vencido y no nos damos cuenta. Entonces, vean qué fácil, qué simple y perfectamente lo podemos aplicar. Este método lo utilizan mucho en supermercados. No sé si han visto cuando están ordenando las repisas, pues efectivamente lo utilizan para dar rotación del producto. Ellos no se van a jugar el chance de que los productos se les pongan malos, ¿verdad? Entonces, ya les conté un secretillo por ahí. Yo a veces, depende de lo que vaya a comprar, a veces tomo el de atrás, ¿verdad? Entonces ya ustedes lo saben también. Ok, vamos a hablar por último de lo que es el lavado de manos. Bueno, ahora todo el mundo lo hacemos, inclusive cuando vamos a visitar algún comercio, algún negocio, nos piden el lavado de manos, pero es súper importante poder hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, no estamos eliminando nada de la contaminación que tenemos en nuestras manos. Este proceso es importante que se haga después de haber tocado orejas, boca, nariz, cabello, porque pueden haber microorganismos en esos lugares, después de tocar áreas del cuerpo infectadas o no sanitarias. Desde el simple hecho que me pica una pierna y yo me toqué una pierna, ¿verdad? Entonces en ese momento es importante lavarnos las manos después, porque es un área del cuerpo que no estamos lavando, que no estamos desinfectando a cada rato, ¿verdad? Entonces cualquier otra parte del cuerpo lo podemos hacer. Después de soplarse la nariz, toser o estornudar, obviamente porque tenemos contacto con nuestros fluidos corporales. Tocar equipo y platos sucios. Recordemos que platos sucios tiene saliva de la persona que consumió alimentos en ese plato. Entonces igual, si estamos recogiendo los platos en nuestros hogares, pues se van inmediatamente a lavar, ¿verdad? No los vamos a dejar acumulados ahí en una esquina, porque inclusive podemos contaminar alimentos que ya están servidos o que están listos para consumir. O si ya trabajamos en algún lugar, pues todavía mayor control aún, ¿verdad? Porque podemos contaminar los alimentos con diferentes contaminación. Después del sanitario, de haber trabajado con alimentos crudos, porque los alimentos crudos no han pasado por calor, entonces pueden contener microorganismos. Después de fumar, comer o beber, y antes de volver a las áreas de trabajo después de un receso. Ok, acá vamos a repasar el proceso de cómo hacer un correcto lavado de manos. Entonces, a partir de este momento, espero que todos y todas sepan aplicarlo correctamente, ¿verdad? Entonces, bueno, si quieren, me van siguiendo con los pasos, o bueno, ahí para que se nos grabe, para que nos acordemos. Primero se frotan las manos palma con palma, de manera circular. Después se frota entre los dedos, primero de frente y después por detrás de las manos. Después nos vamos a frotar los nudillos. Bueno, ahí ven la imagen. No sé explicárselos bien, pero es como abrazar los dedos. De esa forma vamos a extender los nudillos y los vamos a limpiar mejor. Si nos limpiamos los nudillos con los dedos extendidos, normalmente están arrugados, entonces no los vamos a limpiar bien. Por aparte, los pulgares, uno y después el otro. Después vamos a frotar las uñas. Recordemos que esas uñas tienen que estar muy cortas. Las uñas las vamos a frotar contra la palma unas 15 veces para que el jabón entre en esas uñas y eliminar lo que son microorganismos. Y después de eso nos podemos enjuagar las manos y nuestras manos están seguras. Este proceso, para que sea efectivo, debe durar de 40 a 60 segundos aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? A veces andamos apurados y nos lavamos las manos en 2 segundos. Eso significa que la contaminación no se eliminó de esas manos, ¿verdad? Entonces, tomemos conciencia y duremos un poquito más, ¿verdad? En desinfectar esas manos.
¿Qué es lo que debe contener una estación de lavado de manos? Debe contener dosificador con jabón líquido antibacterial. Se recomienda que sea líquido y que no sea jabón en barra, porque puede que la contaminación de una persona pase a otra persona, ¿verdad? Entonces mejor líquido. Puede haber un cepillo en una solución desinfectante, ¿verdad? Eso por si hay alguna suciedad o si queremos mejorar la limpieza de las uñas, ¿verdad? Podemos usar el cepillo. Se recomienda toallas de papel, no se recomienda tener un paño, porque si la persona que se lavó las manos anteriormente a que yo lo hiciera, hizo el proceso en 2 segundos y se secó las manos en ese paño, pues yo, a pesar de que hice todo el proceso súper bien, me sequé las manos con ese paño y las volví a contaminar. Entonces vean qué importante. Y a la par un bote de basura, eso sí, que tenga dispositivo con pedal para que pueda abrirse, ¿verdad? No vale de nada que voy a tocar la tapa del basurero para abrirla, porque me vuelva a contaminar. Ok, ya en este momento que las manos están seguras, cuidemos, pongamos atención en lo que vayamos a hacer. Si vamos a tocar una perilla del baño o si vamos a tocar el celular o lo que sea, antes de tocar los alimentos, pues depende de eso, otra vez tenemos que hacer todo el proceso. También quería hablarles sobre el uso del alcohol en gel, que ahorita lo utilizamos bastante. ¿Cuándo es efectivo el alcohol en gel? Es efectivo cuando no tenemos ninguna posibilidad de agua y jabón, ¿verdad? Nunca va a reemplazar el lavado de manos como tal. Entonces, si estamos en la calle, si estamos en el carro, si vamos en el bus, lo podemos utilizar. Pero va a ser efectivo solamente si hacemos todos estos pasos que acabamos de ver y duramos el mismo tiempo. Vean qué interesante. Eso, con esas 2 recomendaciones ya nos damos cuenta que esa gotita que muchas veces nos ponemos en las manos no nos está haciendo ningún efecto, ¿verdad? Entonces vean qué importante y bueno, y mayor aún con esta pandemia, ¿verdad? Muchas veces utilizamos el alcohol en gel, pero no estamos matando eficazmente lo que tenemos en nuestras manos. Ok, acá llegamos al final de la charla. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, los que están conectados ahorita. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden ponerla acá abajo de la transmisión. Voy a responder ahorita algunas preguntas que tengo pendientes. Recordarles, bueno, mi contacto, el 8652-2834, me pueden escribir por WhatsApp. Me pueden ver, me pueden buscar en Facebook como nutricionista Ariana Ramírez y en Instagram como Ariana Ramírez Nutricionista. Yo también soy instructora de manipulación de alimentos, entonces igual si requieren también el servicio, pues por ahí nos podemos comunicar y les paso toda la información. Ok, voy a revisar algunas de las dudas que tengo, las preguntitas que tengo pendientes. Ok. Preguntan por acá, cuando se van a congelar las carnes, ¿hay que lavarlas o no? Pues no es necesario lavar las carnes. El agua no le va a hacer nada, ¿verdad? Entonces es mejor congelarlas de forma adecuada. Bueno, ya hablamos un poquito que deben ser en porciones. También que sean de forma separada con otro tipo de alimentos. Es muy común ver en los congeladores de las casas que ahí tenemos el pollo crudo, la carne de res cruda, a la par tenemos el helado, los cubitos de hielo, ¿verdad? Hay diferentes alimentos a veces, pero lo importante es que sea en un recipiente que sea cerrado y que sea aparte. Algunas situaciones que pueden pasar si ponemos la carne cruda recordemos que los cubitos de hielo van a pasar directamente a ser consumidos, no van a pasar por calor obviamente. Entonces, en el momento en que se contaminan esos cubitos de hielo o el helado,
la persona directamente va a consumir esos microorganismos patógenos o que pueden causar alguna enfermedad. Entonces tratemos de hacer un poquito la división en el congelador, también eso es un dato importante. Vamos a ver por acá. Ok, me pregunta Janitza Orozco, ¿todo alimento preparado y que sobre se debe guardar en la nevera? Sí, la respuesta es sí. Más que todo, como les digo, les vuelvo a mencionar, para que no pase por abuso de tiempo y temperatura, para que no pase mucho tiempo en la zona de peligro, ¿verdad? Muchas veces cuando calentamos, enfriamos, cuando pasa varias veces por recalentado, inclusive los podemos poner en riesgo porque inclusive si hay toxinas en ese alimento pueden causar algún daño. Entonces mejor démosle este correcto manejo, ¿verdad? Recordemos que todos los procesos que nosotros hagamos forman parte de la cadena alimentaria. La cadena alimentaria es todos los procesos que tiene el alimento desde que fue producido hasta el momento que lo vamos a consumir. Entonces tratemos de ser muy cuidadosos. Creo que ya no tenemos más dudas por acá. Pues me resta agradecerles este ratito que estuvimos por acá compartiendo. Muchas gracias por conectarse. Igualmente la charla, la transmisión queda guardada. Si quieren volverla a repasar, si la quieren compartir, pues son temas muy importantes que todo el mundo debería saber. Les vuelvo a mencionar, no solamente a las personas que están buscando trabajo, no solamente las personas que trabajan en alimentos deben llevar estas capacitaciones. Yo siempre les digo que debería ser cultura general, ¿verdad? Todos deberíamos saberlo para cuidar de nuestra salud, para cuidar de nuestros familiares también. Qué mayor impulso, ¿verdad? Que tener estos conocimientos, ¿verdad? Entonces, les agradezco un montón por la atención y nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta luego.